El jueves 28 de septiembre nos encontramos en el Instituto de Vanguardia de Zárate con José Alberto Bugato, a quien nos vamos a entrevistar sobre el periodo de la década del 70. Si se puede presentar, por favor. Bueno, mi nombre es José Alberto Bugato y para mí es una alegría que chicos de la edad de ustedes estén interesados en este tema, que es un tema penoso y que no es realmente conocido por la gente de 40 años para abajo, no es conocido porque ya pasó hace 40 años atrás y la gente no había nacido. Entonces, de estos hechos uno se entera mediante el diario, la radio, la televisión o en el boca a boca o en las conferencias que nosotros damos. Debido a que en la actualidad estamos en un gobierno neoliberal, ellos no hacen propaganda de la dictadura. Y por lo tanto, está como dejado de lado todo lo que ha pasado, porque ¿qué pasa? La gente que está gobernando en este momento, Macri y todos sus referentes, todos sus ministros, esa gente de esa provincia de una oligarquía, que fueron los nietos, hijos, bisnietos de los que ya estuvieron hace 40 años atrás de la dictadura. Es por eso que estamos pasando por estos momentos en los cuales los comerciantes se sientan agobiados, como tuve por ejemplo ahí una entrevista con un comercio que lo tuvo que cerrar porque los impuestos lo agobiaban y no alcanzaba el dinero para pagar a sus empleados y los impuestos. Y también al no acceder el gobierno a una paritaria, entonces al obrero lo obliga a tener un salario bajo. ¿Qué es lo que pasa? El salario generalmente se arregla con los obreros, con los trabajadores, con una paritaria. En la época de Cristina, siempre los paritarios estuvieron encima de la inflación. Que siempre estuvieron encima de la inflación. Y ahora el gobierno Macri está abajo de la inflación. ¿Qué pasa eso? Tu papá es un laborante, gana 30.000 pesos. La inflación sube un 20%, sonaste, ya no te alcanza para comprar las mismas cosas que comprabas antes. Encima de todo eso, te suben las tarifas, el gas, la electricidad y ahora sube la nafta. Al subir la nafta automáticamente sube todo lo que es el transporte. Y nosotros, todas las mercaderías, todo lo que recibimos, los cuadernos, la ropa, los alimentos, va por transporte. Eso tiene un aumento de precio. Entonces, tu papá que tenía 30.000 pesos, ya no son más 30.000 pesos, eran 20.000. ¿Te das cuenta? Por eso estamos en una situación muy precaria. Bueno, empezamos la entrevista. ¿Cómo viste la vuelta de Perón? Bueno, la vuelta de Perón fue un hecho ansiado por la mayoría de los argentinos, porque el peronismo es mayoría en la República Argentina, y él fue un líder notorio que trascendió por su visión de las cosas por adelantado, y al ser una persona muy culta, tenía al lado una compañera como era Evita Perón, que se preocupaba siempre por los más desválidos y por los niños. ¿Y cómo viste la muerte de Perón? Bueno, fue una cosa muy triste, fue terrible, porque al morir Perón, la gente quedó muy triste. Si vos alguna vez ves alguna documental o alguna película, vas a ver que está todo el mundo llorando, van a ver el féretro y pasan horas y horas y miles de personas yendo al velatorio del general Juan Domingo Perón. Fue un momento muy triste y que dejó, vamos a decir, al peronismo sin un líder. ¿Cómo encontraste a Perón después de su vuelta? Bueno, si vos lo vas a analizar por una época cronológica, uno lo encontró mucho más avejentado, porque fueron muchos los años que pasó en el exterior, puesto que los militares no lo dejaban venir al país.
Entonces, en todos esos años, él fue adquiriendo más experiencia, pero él era un hombre que te leía todos los libros, era una persona muy capaz, muy inteligente, y era un hábil estratega. No en vano, él fue 3 veces presidente de la República Argentina. ¿Cómo fue para vos la transición de una democracia a una dictadura militar? Bueno, fue horrible, y eso lo viví en carne propia, porque en esa época, el 24 de marzo de 1976, mi papá era intendente. Y en ese mismo día rodearon mi casa y lo secuestran a mi papá de mi casa. Desaparece. A las 4 o 5 horas, cuando no vuelve, cuando los militares dijeron: no te preocupes, que para arreglar el asunto, los papeles de la intendencia, todo eso, pero no aparece mi papá a las 4 o 5 horas. Entonces yo lo voy a buscar a la comisaría, porque los vecinos me dijeron que lo habían visto en la comisaría. Voy a la comisaría, me lo niegan rotundamente, que no está. Inclusive ya no estaba más el comisario, había un coronel, porque ya el ejército había tomado el poder de la ciudad, había sitiado a la ciudad. De ahí, como yo insisto en ver a mi papá, me ponen una capucha en el medio de la comisaría, me drogan y me tiran en un calabozo. Cuando yo despierto, me encuentro como si fuera en un colectivo, un camión, uno no sabe porque estaba medio drogado y encapuchado, no veía nada. El camión empieza a andar y hay algunos de los muchachos que logran sacarse de esa venda que tenía y nos dice: estamos entrando en el arsenal. Ahí entramos en el arsenal y lo ponen a mi papá en es como antes las camas, ¿viste? En vez de a donde se apoyaba el colchón, no es de madera como antes, era de alambre. Nos desnudan a los dos, nos ponen a mi papá en un lugar, a mí al lado, y nos empieza a torturar con lo que se llama picara, que es un aparato eléctrico que te lo aplican en todo el cuerpo y que es muy doloroso. Entonces lo hacían a propósito para que mi papá escuchara mi grito y yo escuchara los gritos de él. Y a su vez nosotros escuchamos los gritos de las mujeres, porque todas las mujeres de toda la edad eran violadas por los soldados, para acabar, primero por un acto total de degeneración, y segundo que ellos querían causar el miedo y el terror en todo el mundo, para dar un ejemplo, según ellos decían, para que la gente quedara con miedo y no saliera a la calle, que obedeciera los dictámenes militares. Las preguntas que nos hacían a nosotros no era para nada políticas ni nada por el estilo. Ellos sabían bien que nosotros éramos peronistas y fuimos presos por peronistas, pero ellos lo que decían: bueno, ¿dónde están las joyas de tu mamá? ¿Dónde están los autos? ¿Dónde tienen el dinero? ¿Dónde guardan el yate? Y yo decía que no, que nosotros tenemos una Fiat 125, que con eso, porque mi papá fue 2 veces intendente, una en el 62, que también fue, no lo dejaron asumir por un golpe militar, y otra en el 76, que fue derribado por un golpe militar. En ese momento él tenía una Fiat 125 y era lo único que nosotros teníamos, nuestra casa y nuestro auto. No había joyas, no había dinero sobrando, ni nada por el estilo. Pero ellos estaban interesados porque ellos aprovechaban esos secuestros para ir y robarte al que tenía las joyas, los barcos o las vacas, si tenías vacas, si tenías islas, porque dentro de todo eso había un almirante en la Junta Militar que se llama Macera, que el hijo tenía un negocio inmobiliario. Entonces, entraba a un campo, por ejemplo, sorprendía a los dueños de ese campo, los torturaba y les hacía entregar las escrituras. Se les pasaba al hijo y el hijo vendía los campos para ellos. Entonces se convirtió en una dictadura cívico-militar, porque los civiles la ayudaron. ¿Quién eran los civiles que la ayudaran? Los civiles que tenían el poder económico y que querían seguir gobernando independientemente de la idea política de cada uno en el país. Entonces la única forma de sacar al peronismo
era mediante la fuerza, porque cada vez que había elecciones, esas elecciones las ganaba el peronismo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos agarraron, había presos junto a nosotros líderes sindicales, líderes políticos como mi papá, había militantes, jóvenes como en ese tiempo, como lo era yo, había líderes religiosos, pero todos jóvenes, hablemos de una edad entre 16 y 28 años, ¿te das cuenta? Y esos habían hecho una inteligencia a ver quién era el líder, puedo decir, de los sindicatos, el que había sido el líder de los estudiantes, el líder de los religiosos, y nos secuestraban. Ahí nos torturaban, nos hacían sufrir muchísimo, nos lastimaban muchísimo, y después mataban a los que ellos querían. Los llevaban por avión y los tiraban en el mar, o los tiraban adentro de los volcanes, iban por las bocas de los volcanes, los tiraban para que desaparezcan. No obstante, después el mar devolvía algunos cadáveres y todo así, y a los que no, le hacían una fosa común, los fusilaban y los tiraban en esa fosa común y te enterraban de 100 o 200 personas. Entonces así que ellos hicieron desde 1976 a 1982, esos 5 años que duró la dictadura, hicieron desaparecer 30.000 personas, entre mujeres, hombres, religiosos, políticos y sindicalistas. ¿Qué sensación percibías en la sociedad cuando se produjo el golpe militar del 76? Bueno, cuando se produjo el golpe militar nadie lo esperaba. Fue una cosa que nos sorprendió a todos, y de esa forma las personas que no estaban en política, que no estaban en nada, se llevaban por lo que decían los diarios. Los diarios decían: hemos apresado a los terroristas y en un encuentro hemos matado 10 terroristas. Era mentira, eran 10 sindicalistas que ellos sabían que si los soltaban iban a volver a luchar contra ellos, entonces los mataban, decían, sacaban fotos con armas, así todo, que era un enfrentamiento. Era mentira. No, los primeros terroristas que existieron en la República Argentina fueron los militares. En el año 1955, cuando hicieron la dictadura libertadora, donde cuando todo el mundo estaba en la Plaza de Mayo escuchando a Perón, y ellos vinieron con los aviones y tiraban las bombas y mataban a los chicos que estaban en los cochecitos junto con las madres, volaban los ómnibus llenos de gente, ahí había monjas, había mujeres embarazadas, había ancianos, murieron cientos de personas. Entonces, eso se llama terrorismo de Estado. Ellos fueron los que promovieron la grieta, ellos fueron los que mataron a las personas. Después el pueblo se defendió, se unió y se defendió, más que nada la juventud. Cuando vieron que sus abuelos, sus tíos, sus hermanos, sus padres eran presos, salieron a la calle a defenderlos. ¿Se tenía conocimiento acerca del estado policial paralelo al de Isabel, la AAA? Yo no tenía conocimiento porque era muy joven en esa época. Después van pasando los años y uno va escuchando los relatos, va estudiando, asesorándose, y descubre que era una entidad paralela, muy bien como vos decís, en la cual a espaldas del general Perón ellos producían las desapariciones y los secuestros de las personas más importantes y relevantes del peronismo, para así minar las bases del movimiento. Cuando el peronismo con Isabel firmó el exterminio de la subversión, ¿se tenía conocimiento de lo que hacía la AAA con el operativo de Independencia? Bueno, no se tenía conocimiento en el sentido de que los diarios hacían la propaganda de que había gente hostil en los montes tucumanos, en las cuales asaltaban, incendiaban y todo. Entonces engañaban al pueblo con esa teoría, y en realidad era gente
que vivía porque los hacheros, por ejemplo, estaban en los bosques, y ellos vivían de sus productos, pero estaban siendo explotados. A los hacheros agarraban y le pagaban con un bono en lugar de plata, y con ese bono ellos compraban alimentos, pero esos alimentos se los tenían que comprar a los dueños de los negocios, que eran los propios patrones de ellos. Entonces le entregaban ese bono, a ellos le entregaban a cambio comida, y vivían así nada más, vivían en el monte con la comida y siendo explotados por los grandes grupos multinacionales. ¿Tuviste algún conocido allegado a alguna organización subversiva, Montonero? No, porque yo militaba en política. ¿Y estabas al tanto del accionar de estas organizaciones subversivas? Que cuando mi papá era intendente, yo iba en el vehículo de él, era jovencito, salía a divertirme, entonces él me prestaba el vehículo, yo salía con el vehículo, y una vez que salí de una confitería, subo al auto y me ponen un revólver en la cabeza, ¿no es cierto? Secuestran el auto, me secuestran, que yo en ese tiempo ya tenía 20 y pico de años, secuestran el auto, me pasan para la parte de atrás, y ellos agarran y aprovechan en ese auto que tenía matrícula del número 1, que era del intendente, a tirar volantes por toda la ciudad, y en Sarte, Campana, y entonces como veían que tenía la matrícula, se pensaría que era propaganda política, pero en realidad era propaganda, no me acuerdo de qué grupo era, pero era de un grupo que militaba en contra del ejército, pero ni tengo ni idea. Fui secuestrado yo también por eso. ¿Y qué opinas sobre el accionar de estas organizaciones subversivas? ¿Cómo? ¿Qué opinas sobre el accionar de las organizaciones subversivas? Bueno, yo considero que todo extremo es malo. Que yo considero que nadie, para imponer sus ideas, deba matar al prójimo. Las ideas se combaten con otras ideas, con diálogo. Para eso existen los partidos políticos, para eso existen las elecciones y para eso existe la democracia. Yo soy un defensor de la democracia. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, Montoneros y ERP merecen ser enjuiciados tanto como los militares? O sea, no merecen ser enjuiciados como militares, porque ellos se armaron en defensa del pueblo que estaba sometido por los militares, que actuaron de una forma tan cobarde como la hizo Astiz, matando por la espalda a una monja, violando a mujeres, torturando a niños. Entonces una parte del pueblo, como es Montonero, salió a defender a la otra parte del pueblo que estaba oprimido. Quiere decir que tomaron las armas en defensa del pueblo. ¿Pensás que si Isabel hubiese renunciado, la historia hubiese sido otra? Bueno, ahí yo sería adivino, porque yo estaría adivinando qué pasaría si ella hubiera renunciado. Yo creo que todo fue preparado desde hace tiempo, porque no fue la dictadura del 24 de marzo del 76 que empezaron las desapariciones, que empezaron las muertes y todo. Fue como está pasando ahora, que pusieron en nuestro caso, en la actualidad, presa a Milagro Sala sin ningún juicio. Tuvo meses presa sin ningún juicio. Pasó como ahora, que desaparecieron a Maldonado y Maldonado no se sabe dónde está. Quiere decir que empezaron haciendo pruebas a ver cómo reaccionaba el pueblo de acuerdo a los secuestros que hacían ellos, a las desapariciones y a las muertes. Volviendo a lo anterior, dijiste que todo extremo es malo y que los Montoneros y ERP no merecen ser enjuiciados igual que los militares. No. Pero cuando Montoneros o ERP fue el que secuestró a Aramburu.
Montonero. Cuando Montonero secuestra a Aramburu y lo mata, ¿no está matando al prójimo para imponer sus ideas? Bueno, yo te dije, yo no estoy de acuerdo con la muerte, llegar a ese extremo de matar a una persona. Ahí yo no estoy de acuerdo. Sea de cualquier parte, ya sea parte de los militares, ya sea parte de las fuerzas que defendían el pueblo. La muerte no. Estoy de acuerdo, sí, en defender a la patria, pero nunca de llegar a la muerte, no estoy. ¿Qué opinás acerca de la discusión actual sobre el número de desaparecidos? Si fueron 30.000 o no. Bueno, yo te diría lo siguiente, son 30.000 desaparecidos y ahora con Maldonado son 30.001. O sea, ¿vos pensás que actualmente vivimos en dictadura? No, no vivimos en dictadura, vivimos en una democracia en la cual el Poder Judicial se somete al Poder Ejecutivo y van en contra del kirchnerismo que lo gobernó anteriormente, y solo son enjuiciados la gente del kirchnerismo porque 2 o 3 funcionarios robaron los bolsos, pero no hablan nada de Macri y la familia de Macri, que robaron 100 veces más que son de esos bolsos y lo llevaron al exterior. Esa plata que se lleva al exterior no paga impuestos, está cometiendo un delito. ¿Cómo crees que cambió la situación de los presos detenidos, desaparecidos, antes y después de Isabel? Bueno, los detenidos en la época de Isabel se sabía dónde estaban detenidos, ¿no es cierto? Y después los desaparecidos en la época de la dictadura militar no se sabía, porque en mi propio caso, mi madre me estuvo buscando durante 20 días por toda la República Argentina, por todos los cuarteles, a mí y a mi papá, y le decían en los cuarteles, no, aquí no está, aquí no está, aquí no está. Y nosotros estábamos siendo torturados. Desde el Arsenal nos pasaron al buque Muraturi, donde nuevamente nos torturaron con picana, donde nuevamente violaron a todas las mujeres, y de ahí nos llevaron en Campana al Tiro Federal, que en el Tiro Federal innovaron en torturas, te ponían una bolsita plástica, te la ponían, te la cerraban no sé si ustedes lo vieron alguna vez en las películas, que te ponen una bolsita plástica así, vos se te corta la respiración, porque se te acaba el aire, el oxígeno, y te desmayaba. Y eso se llamaba submarino seco. Y después estaba el submarino húmedo. ¿Cuál era el submarino húmedo? Había tachos de 200 litros donde orinaban todos los soldados, te metían la cabeza dentro de ese tacho, y hasta que vos no terminabas de tragar todo eso y te devolvías a desmayar, no te sacaban la cabeza de ahí adentro. Esa era la tortura que hacían los militares, que ellos juraron, hicieron un juramento ante la patria que le iban a defender, y en vez de defender la patria atacaron a sus propios conciudadanos. Y cuando llegó la guerra de las Malvinas, los únicos que defendieron la guerra de Malvinas fueron los soldados, los conscriptos, los jovencitos, que se quedaron arriesgando la vida, mientras ellos, los militares, los oficiales, no tiraron un solo tiro y se entregaron cobardemente. ¿Qué pasó con los medios de comunicación en esta época? Bueno, los medios de comunicación en esa época hicieron caso a todo lo que decían los militares. Y cuando se oponía, había algún diario que se oponía, lo incendiaban y le rompían todas las máquinas, secuestraban a sus empleados y los ponían presos. Tal es así que hay un caso emblemático que se llama el caso de Papel Prensa, que el Papel Prensa, el dueño era Greiber. Entonces Greiber no quiso vender su industria, que era la del papel prensa, y secuestraron a la mujer y a la hija y las violaron y las torturaron hasta que le hicieron firmar que ellos
por un precio irrisorio, que ellos le vendían papel prensa al diario Clarín y La Nación. Y a Graeber le pusieron una bomba en el avión, le volaron el avión y lo mataron. ¿Te acordás de Tato Bores en esa época? Me acuerdo de Tato Bores, un cómico magistral, muy simpático y muy inteligente, muy inteligente. ¿Cómo viste la educación durante la dictadura? Bueno, la educación de la dictadura, ellos aprovecharon a bajar el nivel de la educación. Porque yo te voy a decir una cosa, nuestro estudio público era excelente y eso lo deterioró de tal manera hasta empujar a la mayoría de la gente a irse hacia escuelas que son cuando no son públicas, que son privadas. Y la mayoría de la gente les pusieron a hacer a escuelas privadas porque el contenido que tenían las públicas había sido totalmente deteriorado de forma propósita, porque se vino una globalización, que eso venía ya masticado, preparado por Inglaterra, Estados Unidos, para someter a toda Latinoamérica. ¿Y cómo te someten? Mediante la educación. O sea, a vos te quitan la educación, vos sos cada vez más ignorante, que estuvo Cristina y Néstor en el poder, los medios estuvieron constantemente atacando a Néstor y a Cristina de todas las formas, entonces fueron llenando las mentes débiles de esas personas que ya estaban programadas con el poco estudio, y entonces la fueron dominando con la televisión tanto hasta que le hicieron un lavado de cerebro y le dijeron no se preocupen, voten a Macri, que Macri les va a sacar el impuesto a la ganancia. Cuando subió Macri al poder, Macri no cumplió con la palabra que le había dado y no subió y no sacó el impuesto a la ganancia. Quiere decir que los muchachos, que realmente la juventud que lo votó a Macri, creyendo en Macri, que iban a tener más dinero, porque ese 12% Macri no se lo iba a quitar, se lo quitó. Además, los perjudicó más todavía, porque al pasar el dólar de 8 a 16, le quitó el 50% del poder adquisitivo. ¿Pero el impuesto a la ganancia no lo puso el kirchnerismo? Sí, lo puso el kirchnerismo, pero lo siguió Macri. Él prometió sacarlo. ¿Y sabe por qué lo puso el kirchnerismo? Lo puso el kirchnerismo volviendo a lo anterior, vos habías comentado que estuviste secuestrado con tu papá. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Bueno, estuvimos secuestrados 20 días, en los cuales nos iban trasladando de lugar a lugar y torturándonos continuamente, de todas las formas, además de la picana, como ya te comenté, las otras torturas, patadas, quemaban con cigarrillo, a las mujeres agarraban y ponían la picana en la vagina, porque las tenían completamente desnudas, las violaban, todas esas cosas. Ahí en ese momento nosotros estábamos desaparecidos. Después nos llevan al hospital de Campo de Mayo, nos tienen otros 15 días porque estamos tan lastimados que vos verás acá la marca después de 40 años de las alambres. Ellos trataban la muñeca así junto a los brazos y te iban apretando con alambre hasta que llegaba al hueso. Entonces se te reventaba toda la carne acá y se veía el hueso. Y entonces ahí agarraba y vos sufrías todo ese tipo de tortura, ¿te das cuenta? Hasta que llegamos a una tipo comisaría donde nos informan que nos van a mandar a Campo de Mayo para curarnos esas heridas. Y demoraron 15 días más o menos en curarnos las heridas. Muchas heridas cicatrizaron y esas como están acá no, porque no se me juntaba la carne de un lado para otro. Y hasta que después, después de esos otros 15 días en el hospital, nos mandan a Sierra Chica y ahí recién como dicen ellos, nos blanquea y nos ponen en nombre del Poder Ejecutivo Nacional, que le dicen el PEN. Ahí aparecemos nosotros ante la sociedad. Antes de ese tiempo estamos desaparecidos.
¿Qué opinó tu entorno familiar o de amigos sobre la caída de Isabel? Bueno, cuando voltean a Isabel, que dan el golpe militar, mi entorno y mis amigos y mis conocidos y la mayoría de la ciudad no comentaba nada sobre la caída de Isabel. Lo que comentaba era el terror que se estaba fomentando en la ciudad y en toda la República Argentina, pasando los carromatos llenos de soldados, escuchando tiros a la noche, rompiendo puertas de casas que ellos pensaban que había gente que le podía molestar. Tal es así que ha ocurrido casos, que han buscado, por ejemplo, un apellido, decir cualquiera, García o González, que son apellidos conocidos. Entonces entraban en esa casa, buscaban a Rodolfo García, rompían la puerta, entraban y ametrallaban a todos los que estaban allí. Hay casos que ametrallaron hasta bebés en las cunas, mataban a todo el mundo. Y ¿qué pasaba? Cuando ellos buscaban los papeles, que buscaban el que tenía, así todo, encontraban los documentos. Y no era García Rodolfo, era García Jorge. El otro García vivía a 10 cuadras, el que ellos buscaban. Pero eran tan así irracionales que no les importaba nada, no tenían sentimiento ninguno y estaban mandando por superiores que ya tenían un plan que se llama el Plan Cóndor. El Plan Cóndor vino desde Latinoamérica para abajo, volteando todos los países con una sola orden, que los militares secuestraran y mataran a todos los gobiernos populistas. ¿Y qué opinión te merece López Rega? López Rega es un ser despreciable, me genera repudio porque utilizó un puesto que tenía para masacrar a los que tenían una idea contraria a la de él. En uno de los momentos que estaba torturando a mi papá, ¿no es cierto?, se siente el grito de una chica. Por los gritos parecía una chica muy joven, que la estaban violando, y gritaba ella: no me violen más, por favor, no me violen más. Porque decían de que, por ejemplo, lo violaba un soldado y después pasaban todos los otros soldados. Si había 50 soldados, había 50 que pasaban con esa mujer. Y la chica no daba más del sufrimiento. Entonces, mi papá ahí reaccionó y dijo: por favor, piense que puede ser su hija, su hermana, su madre, que la están violando. Ahí fue que le pegaron un culatazo con un fusil, le rajaron la cabeza y entró en coma mi papá. Y lo llevaron al hospital de Campana. Ahí el director del hospital de Campana no lo quiso agarrar, dice, porque era un compromiso muy grave, que estaba en coma y no quería tener la responsabilidad que se le muriera a la persona ahí. Entonces las enfermeras lo agarraron. Lo agarraron porque le vieron el pelo blanco y distinguieron, porque mi papá era joven pero con el pelo todo blanco. Entonces lo distinguieron que era mi papá y lo tuvieron durante una semana curando hasta que lo curaron. Ahí de nuevo vinieron los militares, lo agarraron y lo siguieron torturando. Hasta que, ya te conté, fuimos a Campo Mayo y de ahí a Sierra Chica. En Sierra Chica ya bajó lo que era tortura, pero el maltrato seguía y Qué bien las enfermeras. Cuando nos llevaban la comida, para que vos tengas la idea, te daban el plato. Si estaba caliente, vos lo dejabas en un borde. Cuando lo ibas a comer, si lo dabas vuelta así, quedaba. De tanta grasa que tenía, la comida quedaba pegada en el plato. Y vos encontrabas ahí colitas o bracitos, patitas de una rata, cucarachas en la comida, todo eso. Esa es la comida que nos daban. Bueno, te agradecemos por venir a la entrevista y te queremos preguntar cómo te sentiste con la entrevista. Yo me sentí muy bien atendido y me siento, voy a decir, orgulloso de tener jóvenes como ustedes que se interesan en la historia. Además en una historia tan trágica como esta, y que puedan tener la oportunidad de trasladárselos a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos, porque ya les digo, hay gente de 40 años que no lo sabe y que no lo quiere ni saber.